¿Te imaginas que el secreto para magnetizar tu realidad hubiera estado oculto durante siglos por las élites de poder, escondido bajo el velo de la moralidad y el pecado? Existe un misterio tan próximo a nosotros que resulta transparente como el cristal, una fuerza tan poderosa que durante siglos fue satanizada, ocultada y deformada. No por ser peligrosa en sí misma, sino porque confrontaba al ser humano con su propia naturaleza divina. Esta fuerza tiene múltiples denominaciones en Kundalini, el fuego serpentino, la energía vital, pero hay un sendero específico, transitado por pocos y escondido en los pasillos más oscuros de las tradiciones espirituales, la alquimia sexual, desde las pirámides de Egipto hasta los monasterios tibetanos. Desde los escritos herméticos hasta los tratados tántricos, un hilo invisible conecta maestros y discípulos en un arte ancestral. El arte de transmutar el deseo bruto en fuerza creativa, consciente, capaz de atraer, manifestar y transformar la realidad misma. Pero entonces, ¿por qué la sexualidad ha sido rodeada de tanto miedo? ¿Por qué los templos del cuerpo se convirtieron en territorios de vergüenza? ¿Qué sucede cuando esa energía, en lugar de disiparse, es canalizada, elevada y dirigida hacia un propósito superior? Quizás la respuesta a lo que más deseas, ya sea amor, prosperidad, realización o expansión espiritual, no está fuera sino en cómo manejas tu propio fuego interior. Hoy exploraremos un territorio prohibido, no porque sea peligroso, sino porque es liberador. Desde el amanecer de la humanidad, la sexualidad ha sido vista como una fuerza tanto divina como peligrosa. No es casualidad que prácticamente toda mitología incluya relatos donde el fuego, símbolo de energía vital, deseo y creación, es robado o desafiado por los mortales. Prometeo en la mitología griega se atreve a robar el fuego de los dioses y entregárselo a la humanidad. Este fuego no era solamente fuego literal, sino la capacidad de crear, de dominar, de transformar la realidad. Y el precio en castigo eterno, encadenado a una roca, con su hígado devorado diariamente por un águila. Pero el mito va más allá del castigo. Habla de un límite impuesto por los dioses a los humanos, el límite de acceder y manipular su propia energía creativa. Los antiguos sabían que la energía sexual es el fuego interior, no solo el impulso reproductivo, sino la chispa de la vida misma. Por eso los templos de Isis en Egipto, las prácticas tántricas de la India y los rituales dionisíacos de Grecia nunca separaron lo erótico de lo espiritual. El cuerpo era un templo viviente. La unión de opuestos en el acto sexual reflejaba la unión cósmica. Esta naturaleza dual de la energía sexual siempre fue comprendida por los maestros. Es la energía que puede esclavizar o liberar, que puede atar al placer efímero o abrir portales al éxtasis divino. En el hermetismo, esta energía se simboliza en el caduceo de Hermes en dos serpientes entrelazadas alrededor de un bastón central. Ese bastón central representa la propia columna vertebral, el eje donde duerme el fuego serpentino Isperandus Sej de Spectadú. Pero, ¿cómo fue velada esta energía a lo largo de la historia? ¿Por qué la sexualidad, una vez sagrada, se convirtió en tabú, pecado, vergüenza? La respuesta reside en el poder implícito que porta esta energía. Las civilizaciones antiguas comprendían que quienes dominan su energía creativa dominan su realidad. Una persona que gobierna su propio fuego no necesita intermediarios ni autoridades externas para acceder a lo divino. Se convierte en templo, sacerdote y Dios por sí misma. Las instituciones religiosas, políticas y sociales se dieron cuenta de que para mantener el control sobre las masas era necesario desconectar al ser humano de su propia fuente de poder. Convirtieron el placer en culpa, el deseo en pecado, el cuerpo en enemigo, y el fuego que debería ascender por la columna, como luz, comenzó a descender y disiparse como humo. En Egipto, la práctica de la anastasis o resurrección de la energía vital se enseñaba en los templos de Isis y Osiris. No se trataba de la resurrección literal de cuerpos muertos, sino del despertar de la energía dormida dentro del cuerpo viviente. Los iniciados aprendían a canalizar la energía sexual para nutrir los centros superiores de conciencia, ascendiendo desde la base de la columna hasta la corona de la cabeza, transformando el deseo en visión, el instinto en intuición, el placer en poder. La energía creativa es ambivalente, puede nutrir o destruir, es eros y thanatos, vida y muerte. Por eso las culturas antiguas rodearon la sexualidad de símbolos, rituales y mitos, no para reprimirla, sino para protegerla. Sabían que sin conciencia, el fuego se convierte en incendio descontrolado, pero con conciencia, el fuego se convierte en luz.
Hoy, en la sociedad moderna, vivimos una profunda paradoja. Somos estimulados sexualmente en cada esquina, pero estamos energéticamente agotados. Perdimos el hilo que una vez conectaba el deseo con lo sagrado. Convertimos el fuego en espectáculo, en producto, en adicción, pero la chispa sigue ahí, dormida, esperando ser despertada no a través de actos externos, sino en el silencio interior de quien se atreve a mirar hacia adentro. Y quizás ese fue el mayor robo de todos. No el fuego de los dioses entregado al hombre, sino el hombre siendo robado de su propia conexión con el fuego. La alquimia sexual, entonces, es la recuperación de ese fuego perdido. Es el retorno al jardín interior donde lo masculino y lo femenino, el sol y la luna, el cielo y la tierra se encuentran no afuera, sino dentro de cada uno de nosotros. Y en ese encuentro, ya no hay separación. El deseo ya no es el enemigo. El cuerpo ya no es una prisión. El fuego ya no es pecado. El fuego finalmente es liberación. Si en el primer capítulo vimos que la energía sexual es el fuego robado de los dioses, aquí entramos al corazón de la gran obra. El acto de transformar ese fuego bruto en una fuerza creativa consciente. Porque no basta con poseer el fuego. Hay que saber qué hacer con él. Los alquimistas llamaron a esto transmutación. Una palabra poderosa pero a menudo malentendida. Muchos piensan que transmutar es suprimir, controlar o reprimir. Pero no transmutar es tomar algo en su forma más densa y elevarlo a una vibración más sutil, sin destruir su esencia. Es convertir plomo en oro sin negar el plomo. En el contexto de la energía sexual, esto significa no desperdiciarla, no disolverla, no perderla en orgasmos inconscientes, sino canalizarla, acumularla, redirigirla hacia propósitos más elevados. El maestro taoísta Mantak Chia enseña en sus escritos sobre el cultivo de la energía sexual que el cuerpo humano contiene un microcosmos celestial, donde los meridianos energéticos siguen, caminos específicos conectando los órganos con los centros vitales. La energía sexual, explica, puede moverse desde los genitales hasta el cerebro, del instinto a la intuición, del deseo al conocimiento. Esto no es una metáfora espiritual vaga. Es una práctica concreta que involucra respiración, visualización y contracción de músculos específicos. La tradición tántrica llama a esto sublimación en guiar la energía hacia arriba a través de los canales sutiles de la columna, desde la base Muladhara hasta la corona Sahasrara, despertando Kundalini, la serpiente dormida. Pero el objetivo no es meramente retener energía sexual. El objetivo es transformar su calidad. Wilhelm Reich, el psicoanalista que se atrevió a confrontar el tabú de la energía sexual en Occidente, dijo que el orgasmo reprimido o descontrolado era la raíz de la neurosis moderna, pero también señaló un tercer camino, la integración consciente de la energía sexual. Para Reich, el orgone, esta energía vital cósmica, podía almacenarse en el cuerpo humano y usarse como fuerza creativa, no meramente sexual. Aquí reside la clave de la transmutación. El deseo no necesita ser eliminado, necesita ser purificado. El alquimista sexual no huye del deseo, no lo niega, no lo demoniza. Lo enfrenta directamente sin ser consumido por él. Es como aprovechar el poder de una presa. Si simplemente abres las compuertas, el agua destruye, pero si la canalizas a través de turbinas, genera electricidad. El deseo es el agua. La conciencia es la turbina. Las tradiciones herméticas han hablado durante mucho tiempo de la importancia de la castidad alquímica. Pero esto no se trata de abstinencia literal. Se trata de no desperdiciar inconscientemente la fuerza creativa. Sí, es absolutamente posible vivir una vida sexual activa y aún así transmutar energía, siempre que el acto no sea meramente físico sino consciente, ritualizado, intencional. La alquimia sexual es una sinfonía interior donde el placer físico y la elevación espiritual danzan juntos. En el despertar de Kundalini, cada chakra por el que pasa representa un nivel integrado de conciencia, una purificación de la energía desde sus aspectos más densos hasta convertirse en luz pura en la corona. Pero este proceso requiere disciplina, paciencia, repetición. No es una práctica de una noche, es un sendero que, como decía Paracelso, no es para cobardes ni impacientes. Por eso los alquimistas siempre hablaron del fuego secreto, el fuego que arde sin consumir, el fuego que calienta sin destruir. Este fuego es la energía sexual dominada, purificada, transmutada. Cuando el alquimista logra mantenerlo ardiendo sin consumir su propio templo, se convierte en una fuente interna de poder inagotable.
La consecuencia práctica en este fuego se convierte en magnetismo personal, carisma inexplicable, una fuerza de atracción que roza lo sobrenatural. El alquimista transmutado no necesita rogar, perseguir, exigir. Atrae no porque manipule a otros, sino porque se ha transformado a sí mismo. El deseo que una vez se dirigía hacia afuera ahora irradia desde adentro, y el mundo, como un espejo obediente, refleja lo que está vibrando en su núcleo. Esta es la verdadera transmutación. El deseo no muere en renace como poder creativo, pero como advertían los maestros antiguos, el poder sin pureza de intención es peligroso. Por eso el corazón debe purificarse antes de que el fuego se intensifique, porque cuanto mayor eres el fuego, más ilumina o más quema. El arte de la transmutación, entonces, no es un truco mágico para manipular la realidad externa, sino la magia más antigua y poderosa de todas Kan, el poder de transformarse a uno mismo. Cuando la energía sexual es transmutada, no desaparece. Se transforma en una fuerza invisible que comienza a irradiar desde el interior del ser humano, como un campo magnético que afecta todo a su alrededor. El cuerpo humano entonces se convierte en un imán viviente, y esta magnetización no es meramente simbólica, es bioenergética, psicológica, espiritual. Manly Paseo Hall escribió que el aura de un iniciado se vuelve luminosa y vibrante, irradiando una influencia que magnetiza a todo alrededor, incluso sin palabras. Este magnetismo no puede verse a simple vista, pero actúa como gravedad personal, una fuerza de atracción que trasciende la apariencia, el discurso o el estatus. La ciencia moderna apenas está empezando a arañar la superficie de este fenómeno. Los estudios en bioelectromagnetismo ya han demostrado que el corazón humano genera un campo electromagnético miles de veces más poderoso que el del cerebro. La investigación del Instituto Harvard, especialmente el estudio titulado La electricidad del tacto and detección y medición del intercambio de energía cardíaca entre personas, sugiere que este campo no solo influye en el propio cuerpo, sino que también interactúa con los campos electromagnéticos de quienes están cerca, indicando una comunicación energética sutil entre individuos. Pero los místicos van más allá. Afirman que la energía sexual, cuando es sublimada y elevada, amplifica esta aura, este campo, este magnetismo invisible. Es como si el cuerpo se convirtiera en un sol interior, irradiando frecuencias capaces de atraer situaciones alineadas con esa vibración. El taoísmo llama a esto Te, la virtud magnética, el poder natural de atracción que surge en quien está alineado con el Tao. En el hermetismo es la manifestación de la luz astral, el campo etéreo donde todos los pensamientos, emociones e intenciones se registran y circulan. Cuando la energía sexual transmutada se deposita en esta luz astral, comienza a moldear probabilidades, doblando los caminos de la realidad en la dirección de la intención consciente. Carl Jung, en sus reflexiones sobre el inconsciente colectivo, dijo que Eros no es solo el instinto sexual, sino la fuerza psíquica que conecta y une todas las cosas. Esta fuerza opera silenciosamente, tejiendo hilos invisibles entre personas, eventos y oportunidades. Aquí yace una profunda paradoja. Cuanto más alguien busca externamente, más se retira la realidad. Cuanto más alguien desborda desde adentro, más se acerca a la realidad. El verdadero magnetismo no es un esfuerzo por atraer, es un estado del ser. Por eso los grandes maestros de la alquimia sexual eran a menudo descritos como fascinantes, irresistibles, radiantes, no por su apariencia sino porque portaban un campo energético denso, vibrante, luminoso. Este magnetismo también era conocido como poder personal, pero no en el sentido moderno de manipular o controlar a otros. Era el poder de estar tan lleno, tan completo, tan entero dentro de uno mismo que el universo comenzaba a reorganizarse alrededor de ese centro. La alquimia sexual entonces no solo atrae personas sexualmente, atrae oportunidades y sincronicidades, abundancia, conocimientos, porque la energía creativa, cuando no se filtra, busca otras formas de expresarse. Si no se agota en placer físico, se convierte en creatividad, coraje, visión. Nikola Tesla, una de las mentes más grandes de la historia, atribuyó su capacidad creativa a la sublimación de la energía sexual. Hay relatos de que Tesla evitaba las relaciones físicas no por moralismo, sino porque entendía que esta energía era su combustible creativo. La transformaba en enfoque, invención y conexión con el campo de las ideas. El alquimista sexual moderno puede o no elegir el celibato.
No es la abstinencia literal lo que genera magnetismo, sino la conciencia. Es el uso deliberado de la energía. Es el acto de mantener intención elevada y presencia despierta, incluso en medio del placer físico. No perder el centro significa no ser completamente dominado por el automatismo del placer, como quien actúa por impulso sin dirección. Significa estar completamente presente con cuerpo y alma en el mismo lugar. El olvido de sí mismo ocurre cuando el deseo toma las riendas y la conciencia se desvanece, cuando el placer se convierte en escape en lugar de portal. Es cuando el ser humano se reduce a un mecanismo reactivo y pierde el hilo de la presencia. Ese es el verdadero desperdicio. No la energía en sí, sino el hecho de que se escape sin intención, sin propósito, sin conciencia. El orgasmo inconsciente drena porque dispersa fuerza vital sin retorno. El orgasmo consciente nutre porque eleva esa misma fuerza y la reintegra al ser. Cuando la energía es transmutada, comienza a vibrar en frecuencias más sutiles. Es como arrojar una piedra al lago. Las ondas se expanden, tocan las orillas y regresan al centro. Todo lo que envías, regresa. Pero en la alquimia sexual, lo que envías no es solo intención mental. Es intención cargada con energía vital. Y eso le da peso, fuerza y magnetismo al deseo. Por eso en las tradiciones tántricas y herméticas, a menudo se da una advertencia en transmutar sin purificar el corazón, es crear un imán poderoso sin dirección, porque la energía sexual amplifica todo. Si hay sombra, amplifica la sombra. Si hay luz, amplifica la luz. El magnetismo invisible, entonces, no es una técnica para conseguir lo que quieres, sino un sendero para convertirte en lo que deseas. Y al convertirte, el universo responde. El mundo externo es meramente un espejo de la vibración interior, y la energía sexual transmutada es el pulimento de ese espejo, el brillo que comienza a reflejar más claramente lo que verdaderamente reside en el centro de tu ser. Al final, no atraemos lo que pedimos, atraemos lo que somos, y la alquimia sexual es el proceso de elevar ese ser a su vibración más alta para que todo alrededor entre en resonancia con él. Este magnetismo no puede enseñarse en libros, no puede fingirse, no puede comprarse. Emana, y donde quiera que llegue, el mundo responde porque en su núcleo todo el universo danza alrededor de quien se ha convertido en Sol. La alquimia sexual no es únicamente una práctica esotérica reservada para iniciados en templos antiguos. Es un arte viviente que puede integrarse en la vida cotidiana del ser moderno, que busca trascender las limitaciones impuestas por una sociedad que ha desconectado lo sagrado de lo sensual. Esta práctica milenaria ofrece un mapa detallado para navegar las corrientes más profundas de la energía humana y canalizarlas hacia la creación consciente de realidad. La respiración consciente constituye el primer pilar fundamental de esta alquimia. Los maestros tántricos enseñan que el prana, la fuerza vital, se mueve a través del aliento. Cada inhalación puede dirigir energía hacia los centros superiores de conciencia, mientras cada exhalación puede liberar tensiones y bloqueos energéticos acumulados. La respiración circular, donde no hay pausa entre inspiración y expiración, crea un flujo continuo de energía que puede mantenerse durante horas, generando estados alterados de conciencia, donde la frontera entre lo físico y lo espiritual se disuelve. La visualización creativa actúa como el segundo elemento esencial. Los antiguos egipcios desarrollaron técnicas específicas donde la imaginación se convertía en vehículo para la energía sexual. Visualizar corrientes de luz dorada ascendiendo por la columna vertebral no es fantasía, sino tecnología espiritual aplicada. Estas imágenes mentales crean caminos neurológicos que facilitan el flujo energético hacia centros cerebrales asociados con la creatividad, la intuición y la manifestación. La alimentación también juega un papel crucial en la alquimia sexual. Los alimentos densos, procesados y cargados de químicos crean letargo energético y nublan la sensibilidad sutil necesaria para percibir y dirigir las corrientes internas. Los maestros recomiendan una dieta rica en alimentos vivos, en frutas frescas, vegetales orgánicos, frutos secos y semillas. Estos alimentos mantienen alta la vibración corporal y facilitan la transmutación energética. El ayuno intermitente y los períodos de purificación también intensifican la práctica. Cuando el cuerpo no está ocupado en procesos digestivos pesados, la energía disponible puede redirigirse hacia la transformación interior. Los antiguos conocían el poder del ayuno no solo como purificación física, sino como catalizador de estados expandidos de conciencia.
La práctica de la retención energética requiere comprensión profunda de los ciclos naturales del cuerpo. No se trata de represión, sino de redirección consciente. Los hombres pueden aprender técnicas de respiración y contracción muscular que permiten experimentar orgasmos sin eyaculación, conservando así la energía vital para ser transmutada. Las mujeres, por su naturaleza cíclica, pueden sincronizar su práctica con los ritmos lunares y menstruales, potenciando exponencialmente los resultados. La meditación en movimiento, especialmente las artes marciales internas como el tai chi y el qigong, proporcionan marcos prácticos para cultivar y circular energía sexual. Estos sistemas milenarios enseñan a sentir, dirigir y almacenar chi o energía vital en el dantian, el centro energético ubicado en el abdomen inferior. Desde ahí, la energía puede elevarse conscientemente hacia centros superiores. La creación de espacios sagrados potencia enormemente la práctica. Los antiguos templos no eran solo edificios, sino campos energéticos diseñados específicamente para amplificar estados de conciencia. En el espacio personal, esto puede recrearse mediante el uso consciente de incienso, cristales, música específica y arreglos geométricos que favorezcan la concentración y elevación vibratoria. La práctica en pareja añade dimensiones exponenciales a la alquimia sexual, cuando dos seres conscientes unen sus energías con intención clara. Se crea un campo magnético amplificado, que puede manifestar realidades con velocidad sorprendente. Las técnicas tántricas enseñan sincronización de respiración, intercambio de energía a través de la mirada y el tacto consciente, y la creación de orgasmos energéticos que nutren, en lugar de drenar. Los ciclos lunares ofrecen oportunidades específicas para intensificar la práctica. La luna nueva representa momentos ideales para plantar semillas de intención en el campo energético personal. La luna llena amplifica todo, incluyendo la potencia de la energía sexual transmutada. Los maestros antiguos calibraban sus prácticas más intensas con estos ciclos cósmicos, maximizando así su efectividad. La integración gradual resulta fundamental para evitar desequilibrios. La energía sexual es extremadamente poderosa, y su transmutación súbita puede crear turbulencias físicas, emocionales y mentales. Los síntomas pueden incluir calor intenso, visiones, emociones amplificadas y percepciones extrasensoriales. Por eso la tradición siempre enfatiza la importancia de tener guía experimentada y avanzar paso a paso. El servicio desinteresado actúa como estabilizador natural de la energía transmutada. Cuando el poder personal se desarrolla sin orientación hacia el bien común, puede corromperse y convertirse en manipulación o megalomanía. Los grandes maestros siempre canalizaron su magnetismo hacia el beneficio de otros, manteniendo así el equilibrio entre poder personal y responsabilidad espiritual. La comprensión de que esta práctica es simultáneamente individual y universal transforma completamente su significado. Cada ser que logra transmutar conscientemente su energía sexual no solo se transforma a sí mismo, sino que eleva la vibración colectiva de la humanidad. En un mundo donde la energía sexual ha sido comercializada, degradada y desconectada de lo sagrado, cada alquimista sexual se convierte en faro de posibilidad para otros. La persistencia se revela como la cualidad más crucial. Los resultados de la alquimia sexual no aparecen de la noche a la mañana. Pueden requerirse meses o años de práctica constante antes de experimentar los primeros indicios de magnetismo genuino. Pero una vez que el proceso se establece, sus efectos se vuelven exponenciales, transformando no solo la vida personal, sino irradiando influencia hacia círculos cada vez más amplios de realidad. Al final, la alquimia sexual nos devuelve a una verdad fundamental. Somos seres de poder ilimitado, temporalmente olvidados de nuestra propia naturaleza divina. La energía sexual es el recordatorio más visceral y poderoso de esa divinidad, y su transmutación consciente es el camino de regreso a casa, al templo interior donde siempre hemos sido dioses esperando despertar, porque quien domina su fuego interior, domina su destino.